Welcome, and thank you for listening to the IC Madrid podcast. We hope this ignites spiritual growth in your life. Enjoy the message. Bienvenidos y gracias por escuchar el podcast de IC Madrid. Esperamos que encienda el crecimiento espiritual de tu vida. Disfruta el mensaje. Pues buenas noches a todos. Good night, everybody. Les cuento que nos quedan solo 6 capítulos para finalizar Hechos. Wow, we just have 6 chapters before we finish the book of Acts. La verdad que ha sido un viaje increíble estudiando cada capítulo It's been a journey of studying each chapter together, y a la vez hemos disfrutado ver a muchos aquí compartir, escucharlos quizás hasta por primera vez. and we also enjoyed having different speakers come and share on Wednesdays. Han sido miembros de la iglesia Some of them for the very first time, and there'll be members of our church sharing, y otros invitados que son misioneros que soportamos en el campo también. but also we have invited other missionaries that we support as a church to come and share with us on Wednesdays. Entonces hemos tenido a Gar, a Jenny Salado. We had our missionary Hagar and Jenny Salado. De nuestra iglesia pasó por aquí Amy, Rachel, We had Amy, Rachel, Joel, Ramiro, me, Ramiro, Jean, a Didi, Diana, Nelson. Así que ha sido bonito ver cómo todos escudriñan el mensaje de Hechos. So it's been beautiful to see how everybody studies the book of Acts. Así que sin más, empiezo. So let's start today. Una de las cosas que nos contó Ariel al inicio cuando empezábamos a estudiar Hechos One of the things that Ariel taught us at the beginning of this book es que iba a ser mucho de cómo fueron los primeros días de la iglesia is that we're going to see a lot of how the beginning of the church was, y luego todo acerca de Pablo. but then everything about Paul's life. Así que le pedí a ChatGPT que me ayudara con una cosa, So I asked ChatGPT to help me with one thing. que me ayudara con el perfil de Pablo en modo currículum. So I asked ChatGPT to help me do Paul's life, but in a way of a CV, resume. Ajá. resume. No me lo dio exactamente así, pero le pusimos chuli. So it's not exactly like that, but similar. Y lo voy a pasar para que lo vean. So I'm going to share this with you so you can take a look at it. Y aparte les comento, yo trabajo en recursos humanos. And the truth is, I also work in human resources. Y es curioso que cuando ves la experiencia de alguien en un currículum And it's funny that sometimes when you see the experience that someone has in a resume, y ha habido un cambio brusco, puede ser de carrera and there's been a big change maybe in their life, in their work life, o puedes ver que de repente, pues no sé, hizo un giro hacia otra industria. when they suddenly change completely different careers. Son cosas que las de mi sector le prestan mucha atención. That is something that people like me that work in this, we pay a lot of attention to this. Porque siempre hay una historia interesante detrás para escuchar. Because there's always like an interesting story behind that event for us to be able to hear. Así que mientras continúo contándoles cosas, les voy a pasar esto. So while I'm telling you different things, I'll show you this. Pero quiero que vean que Pablo pasó de fariseo But I want you to see that Paul went from being a Pharisee. o sea, perseguidor de cristianos. He was He was persecuted. persecuting, not following, but persecuting Christian. That translation is hard. Y luego pasó a ser misionero cristiano. And then he shifted to be a Christian missionary. Pero entre sus experiencias, Joel nos contó algo que también hacía Pablo. But in his experience, I also shared something that Paul also did. ¿Alguien se acuerda qué hacía Pablo? You remember what was his profession? Sí, muy bien, Jordi. Yeah. Era He used to también, do tents. era fabricante de tiendas. Así que aquí está resumida su experiencia, miradlo y pasadlo. So just take a look at this and then pass it to the next person. Perdonad que solo lo pedí en español a ChatGPT. Forgive me that I only have it in Spanish. Algo que agrego, además, van a ver que dice que Pablo estudió a los pies de Gamaliel. One thing that I want to add here, it says that Paul studied at the feet of Gamaliel. Y Gamaliel era un famoso rabino fariseo. And he was a famous
master, rabbi. Que además era nieto de otra persona muy célebre, And muy he conocida. was the grandkid of another very famous Pharisee. Y fue una autoridad muy influyente en el judaísmo en ese primer siglo. And he was a very important person during that time in Judaism. Así que era como que Pablo había ido a Harvard, básicamente. So it's basically saying like Paul went to Harvard. Entonces, bueno, por si acaso hoy estamos en Hechos 22 So if you missed that, just a reminder that today we're in Acts chapter 22. y tengo muchas notas, pero podéis ir siguiéndolo ahí en sus And I móviles. have a lot of notes, but I want you to be following me in your phones. Entonces, pensemos que Pablo pasó de ser el perfecto seguidor So remember that Paul went from being the perfect persecutor a convertirse en el perfecto perseguido. to becoming the perfect follower. Al revés, ¿no? No te preocupes, sí, él era perseguido luego, así que... Ok, el miércoles pasado Jim nos habló de cómo los romanos tuvieron que intervenir poniendo a Pablo sobre sus hombros para sacarlos del tumulto, ¿no? And last week, Jim talked to us how the Romans had to like intervene to be able to take Paul out of this situation. Y aún así seguían gritando, mátenlo, And mátenlo. even though that happened, they still cried out, kill him, kill him. Y Jim estaba muy preocupado por el daño psicológico And Jim y was very físico worried about the psychological and physical damage de Pablo y that Paul was suffering. una respuesta natural era pensar, si alguien me golpea, pues busco salir corriendo de esa And a natural situación. reaction is if someone hits me, I need to run away from that situation. Pero vemos que cuando Pablo fue finalmente apartado del tumulto But what we de gente, see here is that once Paul got taken away from the crowd, dice que cortésmente le habló al comandante. it says here that he kindly talked to the commander, Dice, ¿puedo hablar con usted? to the official. He said, "Can I speak to you?" Y lo hizo en griego. And he did it in Greek. Y esto aquí me arrojó otro versículo de otro libro, And in that moment when I was reading that, another verse came to my mind, porque el Señor nos dice que nos envía como ovejas en medio de lobos because the Lord says that he sends us as sheep in midst of wolves. y que por lo tanto seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. So we should be astute, smart like serpents, and calm Like doves or... like doves. Ajá. O pigeons, ¿no? Sí. Y esto me hace pensar, Pablo sabía cuándo jugar estas cartas. So this just made me think that Paul was smart. He knew when to play each one of these cards. Como ven en su currículum, As you see in his curriculum, in his resume, hablaba 4 idiomas, he spoke 4 languages. había nacido en Tarso, He was born in Tarsus. así que tenía la parte de la ciudadanía romana que era muy deseada, So he had that Roman citizenship that was very looked for in that time. pero también era full hebreo del linaje tal, o sea, But he was also a Hebrew from an important lineage. entonces Pablo siempre sabía cuándo usar qué carta, So Paul always knew when to use each card. como aquí que le habló en griego al comandante. Like in this moment when he speaks in Greek to this commander. Y bueno, saliendo de que evidentemente no estaba traumatizado, So obviously he was not traumatized. así que no fue alguien que quiso correr de esa situación, There wasn't someone that tried to run away from the situation, sino que dice que les quiso hablar but it says that he wanted to speak to them. y encima les llamó hermanos y padres. And he called them brothers and sisters. Por eso puedo imaginarme que estaba muy bien psicológicamente como para poder decir eso con todo el So I can cariño. only imagine that he was just in really well psychologically to in that moment with all the love say those words. Y me lleva a otro versículo. So it takes me to another verse Creo que está en Proverbios, que nos dice that que is in Proverbs. la respuesta amable calma la ira. It says that a kind response will calm the anger. Ujú. Y luego él, a ver, yo creo que había como mucha técnica de psicología, pero era en realidad el Espíritu Santo que le And mostraba. we could say there were definitely different techniques of psychology here happening, but obviously it was the Holy Spirit working through him.
Porque él les decía, yo era como ustedes. Because he was saying, I was like you. Yo llegué a tener gran celo por honrar a Dios. I used to have this great passion to honor God. Entonces, creo que Pablo buscaba conectar con la audiencia para poder salvarles. So Paul was trying to connect with the people, with the crowd, to be able to save them. Así que aquí Pablo lo que empieza a hacer es contarle su maravilloso encuentro con Cristo. So Paul starts to tell them this wonderful meeting he had with Christ. Que para los que no saben, colaboramos con el Ministerio de Caja Roja. For those of you that don't know, we also work with the Red Box. Y lo que solemos hacer es contar el testimonio tal cual. And in the Red Box, we tell our testimony. Y es un instrumento poderoso porque nadie te lo puede quitar. And it's a very powerful instrument because nobody can take that away from you. Así que Pablo cuenta cuando iba de camino a encarcelar más gente porque era su deporte favorito. So Paul is telling them that when he was on his way to imprison people because that was his favorite sport, Una luz les apareció y a él le cegó. a light showed to them and he was blinded. Y la voz que escuchó era, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? And he heard a voice saying, Saul, Saul, why are you following me? Y cuando él contesta, ¿quién eres? And when he responds, who are you? Podemos ver que no tenía idea de quién era Jesús. And we can see that he had no idea of who Jesus was. Y le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. And he's saying, I am Jesus of Nazareth, and you are following me. Ahora, si nos detenemos un momento, Pablo realmente había perseguido a los cristianos que estaban allí. And if we stop for a second, Paul had actually followed the Christians that were there. Pero piensen qué hermoso es que Jesús dice, me estás persiguiendo a mí. But think of how beautiful it is that Jesus is saying, you are following me. Así que cuando te sientas perseguido, o sea, piensa que literal están como persiguiendo a Jesús. Es la forma en la que Él te defiende y protege. So when you feel like you are being persecuted and followed, but remember that Jesus says that they're persecuting him. Ujú. Y no sé si a ustedes les pasa en su entorno, So I don't know if this happens to you, pero cuando conocen a una persona muy, muy malvada, but when you meet a person that's very, very evil, o sea, de salida vemos como imposible que alguien así se convierta. at the beginning we just think it is impossible for them to come to Christ. Así que cuando piensen en alguien así, acuérdense que Pablo se convirtió. So when you see someone like that, just remember that Saul came to Christ. Ujú. Y otra cosa que me dejó pensando de la respuesta de Pablo Another thing that left me thinking about this question that Paul was asked, es que si Pablo estaba tan decidido a perseguir a todos los creyentes, of his response is that if Paul was so decided to go after the believers, yo hubiera pensado que cuando Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, I would have thought that when Jesus says, I am Jesus, the one you are persecuting, que él le respondiera algo como, contigo quería hablar. I would think that he would say, I wanted to speak to you, that you're the one I am after. Pero era evidente que ya había experimentado algo tan sobrenatural But it was evident that he had just experienced something so supernatural que la respuesta de él fue, ¿qué debo hacer? that his response was that, what am I supposed to do? Y allí, bueno, el Señor le indica que lo lleven donde Ananías. And the Lord tells him that he needs to be taken to where Ananias is. Y vemos que a la vez Ananías tenía el corazón preparado para recibirle. And at the same time, Ananias had his heart ready to be able to receive Saul. Y otra cosa es que le llama hermano Saulo. And in that moment, he calls him my brother Saul. O sea, ya lo recibió como familia, So ¿sabes? he receives him as part of the family. Yo creo que este es el proceso más express de conversión que he visto. I think this is the most express conversion ever. O sea, Pablo no tuvo I belong. Very bad. Paul didn't come to our I Belong class. O sea, fue como que Ananías le dice, esta es tu misión. Ananias says, this is your mission. Le dice, levántate y bautízate.
like stand up, get up, and get baptized. No hizo clase de bautismo He tampoco. didn't even take baptism class. Le dijo, queda limpio de tus pecados al invocar el nombre del Señor. Your sins have been forgiven when you invoke the name of the Lord. Entonces aquí no hubo música, So there was no music. no hubo un predicador, There wasn't a preacher. no había un llamado al altar, There was no media team. no fue una invitación a venir el domingo There was siguiente, no altar call or an invitation to come back next Sunday, a conectar con un grupo de conexión. to be able to go to a connection group. Y aquí hago un paréntesis para contarles una historia, And here I'll stop and make a parenthesis to tell you another story. porque quiero que entendamos que Dios no hace fotocopias, Él hace cada historia única. Because I want you to understand that God doesn't just make photocopies. He makes every story unique. Ujú. Así que en mi iglesia en Panamá hay un chico que se llama Roberto So in her church in Panama, there's a guy named Roberto. y un día hablábamos de cómo cada uno se convirtió. And one day we were speaking about how we all came to Christ. Él estaba en una clase creo que de taekwondo o artes marciales And he was in a taekwondo class, martial arts. y allí había un cristiano que invitó a varios a ir a la iglesia, And there was a Christian that invited several of them to go to church. pero no lo invitó a él But he did not invite him. y le dio rabia que no lo invitaran. So he was very upset that he wasn't invited. Así que fue a la iglesia So sin invitación he went to the church without the invitation. y se convirtió. And that's when he accepted Christ. Y ahora me acuerdo de otra historia, una chica de Taiwán que se llamaba Eugenia. And I also remember another story of a girl from Taiwan. Her name was Eugenia. Y me llamaba mucho la atención porque debía ser como el 0.01% de cristiana. And it was very... Impressive. I was very impressed because Taiwan is like 0.1% of Christians maybe. Y yo estaba emocionada, le digo, Eugenia, ¿cómo te convertiste? And so I went to her, I was impressed by her story. So like, how did you come to Christ? Y ella me dijo, tenía mucha hambre. And she told me, I was very hungry. Y yo pensé, tenía hambre del Señor. And I thought, oh, she was hungry for the word of God. Y me dijo, no, yo tenía mucha And hambre. but she said, no, I was very hungry. Y había una chica predicándole. And there was a girl that was preaching to her. Así que ella quería que terminara rápido para irse a So comer. she just wanted her to finish quickly so she could go home and eat. Así que escuchó todo el mensaje y aceptó al Señor. So she heard the whole message and accepted the Lord. Obviamente después se estableció en el Señor. Obviously, after that situation, she got established in the Lord. Pero lo que les quiero mostrar es que ninguna historia es igual a otra. But just want to share with you that no two stories are the same. Así que vemos que luego de que Pablo, pues le dicen levántate y bautízate, So after we see in this moment that they told Paul, get up and get baptized, empieza a orar, he begins to pray. tiene una visión He has a vision. y luego en esa misma visión empieza un poco a argumentar con el Señor. And in that same vision, he starts to argue a little bit with the Lord. Madre mía, o sea, Pablo no ni esperó un tiempo para empezar a argumentar. Paul didn't even wait for a second to start arguing with the Lord. Así que él continuaba hablándoles a esta audiencia que estaba muy enfurecida. So he kept talking to this crowd that was very furious. Él confiesa su participación activa en la muerte de Esteban. He confesses his active part in the death of Stephen. Él cuenta que, bueno, era el que guardaba los abrigos mientras los otros le apedreaban. He tells them that he was the one holding everybody's clothes while they were throwing rocks to Stephen. Así que yo creo que era algo muy fuerte de haber vivido y que So estaba I feel like that was something very strong to have lived that. Y para este versículo, cuando Pablo menciona a los gentiles, But in this verse, when he talks about the Gentiles, en este momento es como ahí se cerraron punto, como que no pudieron más, no pudieron it's más. that moment when they closed this, they couldn't do anything else. Y ahora, yo me acordaba hay diferentes formas de protestar según los países, ¿no? And I was just thinking that there are different ways to demonstrate in different countries, Ujú. protest in different Ujú. countries. En Latinoamérica destruimos todo lo que está del paso. In South America, they'll break anything and everything that's on the way. Quemar coches, They'll burn llantas. cars, they'll burn tires. Recuerdo que cuando cayó Saddam Hussein,
I remember when Saddam Hussein fell, y tumbaron sus estatuas. he had statues and the people went over and they broke all the statues. Las mujeres se quitaban una chancla y le daban como así a la estatua. So I saw that the ladies would take like their shoe and hit the statue. En Canadá hacen letreros súper amables. Dije, por favor, no hagas eso. Así protestan en Canadá. I saw that in Canada I don't know they why. have really nice signs saying, please don't do this. Sí, son como muy tranquilos So para they're very protestar. calm when they protest. Pero aquí dice que para protestar agarraban polvo de la tierra y lo tiraban al aire. But here it says to protest, they would grab dirt, dust from the ground and just throw it up. Y me hace ver, o sea, están muy enojados, So they were just very upset sucios. and dirty. Entonces ya a este punto lo que decía el comandante es llevarse a Pablo para adentro. So in this moment is when the guard decides to take Paul out of there. Que me hace ver que qué difícil era vivir con los romanos, donde la ley era para algunos y para otros no. So it just shows how hard it was to live with the Romans, where the law was for some and for others not. Porque dice que lo iba a azotar para preguntarle por qué le estaban peleando. Because it says that they were going to whip him just to ask him why were people coming against him. Y yo pienso, no le podías preguntar sin And I tratar de just thought, azotar. why can't you just ask him directly? Y aquí Pablo saca otra carta. And here's when Paul brings out another card. ¿Os acordáis qué dice Pablo aquí cuando están a punto de azotarlo? Do you remember what Paul says in this moment when ¿Qué they're about dice? to whip him? Es cierto. And he says, Que si era lícito azotar a un ciudadano rumano sin juzgarlo antes. it's illegal to whip a Roman citizen without judging him first, Y entonces bringing him ahí, to trial. y ahí tiemblan un poco los guardias, ¿no? And that's when they are scared of what's going on. Porque sabían pues que habían tomado una decisión que Because no podían juzgarlo. they realized they took a wrong decision. They could not judge him without a trial. Ujú. Así que por eso les decía que Pablo sabía como exactamente cuándo jugar las cartas. So Paul was very smart and he knew exactly when to use each one of his cards. Ahora vemos que en otras ocasiones sí que le azotaron. We do see now the situation where he was whipped. Pero bueno, en esta puntualmente alcanzó a decir, soy ciudadano romano. But in this one, he was able to say, I'm a Roman citizen. Inclusive tiene una conversación con este comandante He even has a conversation with the guard. donde le dice, yo lo obtuve porque nací ciudadano romano. And he says, I'm a citizen because I was born a Roman. Y en cambio el comandante dice, yo tuve que, como quien dice, tramitarla y me costó mucho dinero. But the guard says, I had to get it and it was very expensive. Así que vemos pues que también en esas pequeñas conversaciones se podía haber reflejado pues cómo Dios usaba todo en la vida de Pablo. But it's in those little conversations that we can see how God used everything in Paul's life. Entonces ellos finalmente deciden liberarlo, pero para llevarlo a que otra persona le juzgue. So they decide to free him, but to take him to another place so another person would judge him. Que en este caso era el Sanedrín o el Concilio Supremo Judío. So which in that case was the Jewish council. Ujú. Y eso me recordaba un poco a Jesús cuando fue juzgado, que lo llevaban para un lado, luego para el otro, como que nadie quería tomar esa decisión. And that reminded me of Jesus, that he was taking him from one place to another place and nobody wanted to make that decision. Ujú. Que creo que era Pilatos, luego a Herodes y así. So it was with not Pilates. ¿Pilatos? Pilate, Pontius Pilate, yes, and then Herod. Así que es un capítulo corto, So this is a very short chapter, pero rescatamos mucho de lo que hemos leído, de lo que hemos visto hoy. but there's a lot of things here that we see today. Y también es un puente entre lo que nos contó Jim la vez pasada And this chapter is like a bridge between what Jim was sharing with us last week y todo lo que vendrá en el siguiente capítulo, and que es everything súper that's heavy. gonna come in our next chapter, which is also very, very dense. Así que no sé quién ha quedado con el perfil de Pablo por ahí. ¿Ya? So I Vale. don't know who has the resume of Paul. No sé si ya todos lo vieron fenomenal. If everybody has seen it,
pero quiero que vayamos un poco a las conclusiones, But I want us to be able to go to a little bit of conclusions. que también se une con todos los que han traído un mensaje aquí. It's united with everything that everybody has shared in the message here. Ahorita no me acuerdo quién lo decía, pero hablábamos de cómo Pablo, bueno, Jim nos contaba de eso también, cómo Pablo, su meta era predicar a Cristo. So we're talking about how Paul's goal was to preach the gospel. Así que vemos que a pesar de haber sido, pues, que la multitud le quería matar, So we see that even though the crowd wanted to kill him, él fue capaz de llamarlos hermanos y tratar de seguir predicándole a pesar he de was que able to call them brothers and sisters and keep on preaching. Ujú. Vemos también que, o sea, Pablo no desperdiciaba ninguna oportunidad. We also see that Paul didn't take any situation for granted. No importa si le acaban de pegar, He used every situation. It doesn't matter if they were going to hit him si acababa de salir de la or cárcel if he just came out of jail o si estaba en un naufragio o salía del naufragio. or if he was wandering or in a boat. Sí, se me olvidó. Naufragio? Yeah. Yes. Good job. Shipwreck. Siempre estaba en modo predicación, modo salvación. It doesn't matter where he was always trying to preach the gospel. Y no sé si a veces les pasa And so I don't know if sometimes this happens to you, que alguna persona te ofende, where you are offended by someone, puede ser del trabajo, maybe from work, puede ser la persona de la esquina que te atiende en la farmacia. maybe it's the person in the corner, the person that works at the pharmacy, Y la verdad es que uno le dan ganas de decir muchas cosas, and sometimes you just want to say many things, pero siempre está más fuerte el deseo de que conozcan de Jesús. but always that passion for them to know Christ should be stronger. Y haces que no quieras que tu primera reacción sea contestar feo porque dices, tengo que ser testimonio. Then even though something is happening, that makes that your first reaction won't be like strong, but you want them to know about Christ. You want to keep a good testimony. O sea, tú quieres que se conviertan al Dios vivo. You want them to come to Christ. Entonces, eso está por encima de la ofensa que acabas de recibir. And that is more important than any offense that anybody can do to you. A veces en el trabajo me dicen, tú eres bien calmado, Sometimes at work they tell me, you are very calm. pero por dentro hay toda una marea ahí. But inside of me, there's a lot of things happening. Porque yo pienso, quiero que conozcan a Jesús, tengo que ser testimonio. Because I keep thinking I want them to know Jesus. I want to be of good testimony. Así que a pesar de que nos ofenden, somos capaces de llamarles hermanos. So even though they offend us, we still are able to call them brothers. Ahora, prestad atención que cuando contáis tu testimonio, Now be aware that when you share your testimony, es algo que jamás te será quitado porque es tuyo. it's something that will be never taken away from you because it's yours. Puede ser que la gente te escuche completamente, Maybe people will listen your whole testimony, puede ser que te escuchen solo un pedazo, or maybe they'll just listen to a part of it. que eso nos pasa, bueno, pasa mucho en Caja Roja cuando predican en la calle. And that happens when we share our testimony at the Red Box, preaching in the streets. Pero sigue siendo una herramienta muy fuerte, muy poderosa But it's still a very strong tool, very powerful, y le invita a las personas a experimentar eso. and invites the people to be able to experience this. De hecho, en muchas ocasiones estas personas escuchan y se van enojadas So in many situations, the people hear the message and they leave upset, y luego regresan and then they come back a hacer preguntas. to do more questions. Y lo único que la persona ha contado es su testimonio. And the only thing that person has shared is their own personal testimony. Así que nunca subestiméis esa herramienta poderosa. So never underestimate that powerful tool of your testimony. Ahora, una persona puede estar rodeada de creyentes, And now a person could be surrounded by believers, pero eso no hace que se convierta. but that doesn't mean that they will come to Christ. Cada persona debe tener su encuentro. Each person needs to have their own encounter with Christ. El de Pablo fue, ¿por qué me persigues? Paul's testimony was, why are you following me? Para otro puede ser, ¿por qué me ignoras?
For others could be, why are you ignoring me? ¿Por qué me evitas? Why are you avoiding me? Pero va a llegar un punto en que cada uno tiene ese encuentro con Cristo. But it will be a point where each one of us will have that encounter with Christ. Y ahora, por último, y la razón por la que quería que vieran el perfil de Pablo, And lastly, and the reason why I wanted you to see Paul's resume, es que pensad en todo lo que ustedes han vivido is just to think about everything that you have lived. y que ese perfil nos lleva hasta donde estamos hoy. And that resume brings us to who we are today. Y para alcanzar a las personas de las que estamos rodeadas en And ese momento. to be able to reach those people that are around us in this moment. Pablo parecía haberse preparado toda su vida para algo. Paul, it seemed like he was preparing his whole life for something. Ya les digo que fue como al Harvard de la teología, exacto. He went to like the Harvard of Theology at the time. Pero el Señor usó todo lo que era Pablo But the Lord used everything that Paul was para extender su reino. to extend his kingdom. Al punto que ChatGPT me dio esto. To the point that ChatGPT gave me this. Habla de los logros de Pablo. It talks about Paul's achievements. Ujú. La expansión del cristianismo, It talks about the expansion of Christianism, la escritura en gran parte del Nuevo the Testamento writing of a big part of the New Testament, y el desarrollo doctrinal clave. and to be able to develop the doctrinal part of our religion today. Así que sea cual sea tu perfil, So whatever your profile is, es útil en las manos de Dios. it will be useful in God's hand. Bueno, y les invito a leer el capítulo siguiente, el 23, So I invite you to also read the next chapter, chapter 23, para que estemos listos para la próxima clase. so that you can be ready for our next class. Así que bueno, vamos a orar y cerrar. So let's pray and we'll close today. Gracias, Señor, porque tú nos permites conocer más a fondo tu palabra. Padre amado, oramos para que todo lo que tú has puesto en nuestras manos, todo el conocimiento, toda la experiencia, sea útil en tu reino, Señor. Que las personas que nos rodean puedan ser alcanzadas por nuestro testimonio, que podamos abrir nuestras bocas y compartir, que podamos, como Pablo, aprovechar cada momento, Señor, y que como aprendíamos, Señor, sea esa nuestra roca firme, ese deseo de no parar, Señor, de constantemente hablar, de correr la carrera, Señor, que tú nos has puesto por delante. Gracias, Señor, por llevarnos hasta aquí en este momento. Oramos esperando en ti, Señor, esperando en tus respuestas. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you again for listening. For more information about our ministry, visit icmadrid.com. Gracias por escucharnos nuevamente. Para más información sobre nuestro ministerio, visita icmadrid.com.